Estamos presentando la volqueta a la cual se le hizo un cambio de caja de velocidad, se le colocó una Fuller y a la cual le vamos a hacer el proceso de recortar el cardán. Este proceso es necesario porque la longitud de la caja que se le ha acoplado al motor es mucho más larga. Este es el jockey al que referenciamos 334 y aquí tenemos la base donde se soporta la balinera de centro del caucho central de cardán. Ya hemos tomado la medida de donde están los tornillos, ustedes pueden ver los tornillos, hacia donde está el centro del jockey, donde aseguran los dados. Aquí en el roto, el hueco, esa es la referencia centro para la medida. De ese roto al tornillo hay 49.5 centímetros. Entonces vamos a recortar ese cardán porque ese cardán tiene más medida, está más largo. Es una caja de velocidad marca Fuller la que se le ha colocado e instalado a esa volqueta Dodge. La caja de velocidad que tenía es la que vamos a ver a continuación. Este es el tipo de caja de velocidad que tenía la volqueta. Los sincronizadores han estado molestando mucho y como ya es una caja de velocidad que tiene unos años, muchos años trabajando, han decidido modernizar y colocar la caja Fuller. Ahora vamos a ubicarnos donde está el cardán, el eje de mando, y este es el cardán donde vamos a hacer el recorte. Aquí tenemos la oreja jockey, así la llamamos en Colombia, oreja jockey, es referencia 333 y esta es la que vamos a colocar en reemplazo porque es la que acopla con la misma oreja jockey que sale de la caja. Pueden ver que es mucho más ancha y los dados de cruceta también son más amplios. Vamos entonces a proceder a tomar la medida para hacer el corte de longitud. La referencia que estamos tomando de la longitud es de este caucho. Este es el caucho que soporta una balinera de centro para darle la guía al giro del tubo cardán. Entonces la medida es que de este centro de donde se asegura el dado cruceta hacia el centro donde está el tornillo del soporte del caucho de balinera debe tener 49 centímetros y medio. En estos momentos ya estamos en la medida. Aquí tenemos 49 centímetros y medio del centro donde se asegura el caucho, balinera centro, al centro donde están ubicados los tornillos que aseguran los dados de la cruceta. Vamos a marcar donde vamos a hacer el corte.
rectificamos 49 centímetros y medio. Ahora, para facilitarnos el trabajo, vamos a sacar este acople jockey, porque en el proceso de alinear la oreja jockey que vamos a montar es necesario instalarlo en el torno. Vamos a desenroscar la tuerca que lo asegura. Con la llave de impacto. Ya hemos desenroscado. Ya va saliendo, ya salió. Este es el acople jockey. Este acople jockey trabaja con unas abrazaderas que aseguran los dados de la cruceta. Este acople jockey tiene la circunferencia completa, el dado entra y se aseguran con estos dos tornillos. Caucho balinera centro. Vamos a quitarle aquí estos cauchos, a medida que tienen su trabajo, pierden el ajuste, y estos cauchos es muy regular que los cambien. Este caucho absorbe la vibración en el proceso de giro y en el proceso de esfuerzo mecánico. Hace mucha fuerza cuando está el carro en movimiento y sobre todo en las arrancadas, en el inicio de marcha. Aquí tenemos la balinera de centro. Ahora vámonos para la trozadora. Vamos a ubicar el tubo cardán. Aquí tenemos la marca donde vamos a hacer el corte. Ya lo tenemos alineado a la línea de corte y empezamos el proceso. Vamos nuevamente al banco de trabajo.
Y vamos a proceder a retirar las rebabas efectos del corte. Quedan unos filos muy peligrosos. Ahora vamos igualmente a hacer el retiro de esos filos en la parte interna. Vamos a empezar a acoplar la oreja jockey. Las orejas jockey regularmente tienen siempre una guía. Es esta parte de aquí donde ellas vienen maquinadas después del proceso de fundición. Estas guías, cuando hablamos de repuestos originales, debe entrar precisa, ajustada en el interior del tubo cardán. Esta está entrando como debe ser, está abocando. Vamos bien pues hasta ahí. También eso depende de la marca del vehículo. Muchas veces tenemos una referencia a 334, pero el tubo de cardán es diferente. En este caso estamos hablando el mismo idioma con los jockeys. Vamos a ensamblar la oreja y a la vez vamos a alinearla, ¿sí? Entonces colocamos la oreja jockey donde va la balinera del centro y empezamos a cuadrar la alineación. La oreja jockey debe tener una parte plana, al igual que esta. Mirando la referencia de las líneas paralelas que se forman, debemos colocarla de tal manera que las líneas estén paralelas. Vamos cuadrando y vamos girando a donde vemos que queda alineado. Estos tubos, cuando los fabrican, traen una venita que es la muestra de la pega, de la soldadura de la circunferencia, y muchas veces esa venita dificulta empezar a hacer el ensamblaje. Ahí lo tenemos alineado. Sigue en su alineación. Es correcto, una alineación como tiene que ser. Bueno, vamos a mostrarles, si queremos estar más seguros, si hay que hacer algún proceso para corregir la alineación antes de soldar. En mi caso me gusta usar electrodos nuevos y miro cómo está la alineación. Ahí la alineación la tenemos 1A. Quiero mostrarles cómo se trabaja con referencia de un electrodo. Empezamos a ver la línea paralela
que tiene la varilla en la parte de atrás y empezamos a ver la línea paralela que nos ofrece. Y ahí vemos que las dos líneas están paralelas. Está alineado. Bueno, vamos entonces a esto. Esta es una custodia que la traen todos los tornos para darle apoyo a las piezas que son largas. Ellas traen estos graduadores para calibrar esa misma alineación dependiendo del diámetro del eje o tubo. Aquí tenemos el tubo cardán. Colocamos el punto como referencia. He tenido la experiencia que muchas veces el punto que tiene la oreja jockey, por alguna razón, no sé por qué pasa, no está centrado. Entonces es mucho más seguro cuando lo hacemos con la custodia. Ya está asegurada en el torno. Aseguramos la media luna. Y las graduaciones las ponemos a que tengan contacto con el tubo. Vamos a retirar el punto, porque no deje el carro en la parte de afuera. La alineación la hacemos, tenemos la cara plana de la oreja jockey, acercamos este puntero guía, ahí está, tiene una muy mínima luz. Vamos a correr el carro un poco para atrás. Y volvemos nuevamente. Tiene una mínima luz. Colocamos el lado opuesto y miramos cómo está la medida. Podemos ver que no alcanza a pasar, tiene como un octavo, o sea que hay que darle un golpe hacia la parte de abajo. Ya él cedió un poco, me di cuenta por la luz que tiene en la pega. Ahora tomamos nuevamente el punto de referencia. Aquí está casi que rozando la superficie. Y todavía le hace falta porque no alcanza a pasar a la parte plana.
Ahí ya se movió un toquecito. Vamos a irnos a la referencia 0. Lo acercamos, que no quede luz, que no quede justo, y volvemos a medir donde está el opuesto. Y el opuesto ya pasa en cada cara, pasa no haciendo esfuerzo y con la misma distancia, la misma luz. En estos momentos ya la oreja está certificada que está alineada. Son dos alineaciones, la que vimos de oreja a oreja y la que nos puede dar un posible centro. Así lo hacemos aquí y les comento que funciona 1A, porque cuando ellas quedan desalineadas se presenta una vibración permanente. Ahora lo podemos soldar en el torno e igual podemos soldarlo en el banco de trabajo. Vamos al banco de trabajo para realizar la soldadura. Voy a colocarle la masa directamente a la oreja yoki para que no, muchas veces la pintura hace que el arco de soldadura vamos a empezar a aplicar la soldadura a todo alrededor. Kevin, van a bajar la barra de esa turbo para arreglarle un terminal. ¿La barra larga o la barra corta, mi papá? La barra larga. Vamos a decirle pata café. Cuando matamos unos cabezos, entonces café. Hazte la cabina, pa. ¡Opa! Porque
terminar de aplicar ese cordón para llegar al fin. Ya la soldadura está ahora. Ahora vamos a proceder armar nuevamente la balinera, el caucho balinera de frente. Tenemos el caucho. Él trae una guía. Es importante tenerlo con la guía y amarra. Ya está instalado. Ahora colocamos la oreja yo, esta que conecta y otro carnal. Poniendo a su curso. Y aquí tenemos la cuerda. Para el impacto ajustamos el roscado, una llave de impacto con cuadrante para copas de 3/4. Y cuando vemos que ya la copa no gira, ya llegó a su punto de torque máximo, a donde está calibrada la pistola. Eso. Está bien con la pinza segura. Y amigos de Tainco, en estos momentos hemos concluido cómo se recorta un cardán. ¿Sí? En una adaptación de una caja Fuller, que por ser más larga en longitud que la que tenía instalada, fue necesario recortar. Muchas gracias por acompañarnos en este tu canal Tainco. Nos vemos en otro video.